¿Cómo están, amados amigos, hermanos? Estamos terminando un culto, una jornada aquí en la iglesia, domingo, y un hermoso día de bendición. Y aprovechar este momento, esta oportunidad, para invitarlos a todos aquellos que deseen participar de los cultos. Tenemos dos cultos fundamentales o principales, uno el día jueves a las 19:30 horas, y estamos orando por los enfermos, estamos ungiendo con aceite, estamos clamando al Señor, orando todos juntos para que el Señor se manifieste. Y estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo la mano del Señor obrando, sanando a los enfermos y haciendo obras grandes y obras maravillosas. Amén. Qué bueno, hermanos, poder vernos, una alegría poder recibirlos en nuestra iglesia. Hay muchos hermanos que todavía no han llegado, no han vuelto a la iglesia por distintas razones. Les queremos decir que los estamos esperando. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Con amor queremos encontrarnos para alabar y bendecir a nuestro Señor todos juntos y todos unidos en un mismo espíritu, unidos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que les queremos decir que los esperamos. Como el pastor anunció las actividades que tenemos el día domingo a las 10 horas y a las 17 horas en el culto central, el culto dominical, y el día jueves también tenemos a las 19:30 horas una hermosa reunión en la que oramos, cantamos, pero también oramos por los enfermos y allí glorificamos a nuestro Dios y agradecemos todas sus bondades. Los esperamos. Les queremos decir que los amamos en el amor del Señor y que nos gozamos por poder ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga ricamente y con todo nuestro corazón los esperamos con los brazos abiertos. Vamos a leer la palabra del Señor y abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 1 al 3 y luego del 17, 18 y 21. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. El texto que hemos leído corresponde a una historia muy importante del pueblo de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos, para llevarlos a una tierra de bendición, la cual sería para ellos y para siempre la tierra de Canaán. Después de cruzar el Mar Rojo y andar en el desierto unos 2 años, llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, y de allí Dios decide enviar a 12 espías, uno por cada tribu de Israel, para reconocer la tierra y poseerla. Fíjense que realmente era importante este paso porque, bueno, después de haber transitado 2 años por el desierto, ya tenían la oportunidad de poder entrar y poseer la tierra que el Señor les estaba entregando. Los hombres que fueron elegidos eran príncipes de los hijos de Israel, personas reconocidas, influyentes, jefes o cabeza de las tribus de Israel. El texto de los que leímos dice que realmente ellos ocupaban este lugar, llamados príncipes del pueblo. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis
un varón, cada uno príncipe entre ellos. Lo cierto es que los informes que trajeron estaban divididos. Por este motivo Israel no tomó inicialmente la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Con respecto a esta historia y como también a otras historias del pueblo de Israel, estas cosas les sucedieron a ellos para que sirvan de ejemplo y enseñanza para nosotros que vivimos en este tiempo también. De manera que aquellas experiencias que ellos tuvieron en todo este tiempo donde debían poseer la tierra, hay enseñanzas muy valiosas para nosotros en este tiempo que nos toca vivir hoy. Eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice que estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas en la palabra de Dios para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con este propósito vamos a examinar este pasaje de la Escritura y extraer la enseñanza para nuestra vida cristiana y para nuestra relación con Dios. Es importante entonces que estemos atentos. De los 12 espías, 10 de ellos parecen haber olvidado que Dios les había hecho la promesa de que les entregaría la tierra de Canaán, y a pesar de que la tierra era una tierra de abundancia, fluía leche y miel, y sus frutos eran pródigos en esa tierra, sin embargo quedaron impresionados con las ciudades fortificadas y los habitantes que físicamente eran imponentes, los hijos de Anac, la familia de los gigantes. En Números 13, capítulo 13, versículos 26 al 28, dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades Barnea, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, que era muy abundante, hermoso fruto. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, que lo que Dios les había dicho, ellos pudieron ver que era cierto, una tierra rica, abundante, y tenían el fruto como testimonio de esta cosa. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también, dijeron, vimos allí a los hijos de Anac. Ahí empezó un poco el temor. Por un lado, la tierra era buena, la tierra fluía leche y miel, una tierra de bendición, una tierra de abundancia, pero vieron que realmente la cosa no iba a ser fácil. Los otros 2 testigos, porque fueron 12, este fue el anuncio o la información de 10 de ellos. Los otros 2 espías que fueron eran Josué y Caleb, quienes sí tenían muy presente la promesa que Dios le había hecho con respecto a poseer la tierra de Canaán, pero además recordarían las grandes proezas y milagros que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto con mano poderosa, las plagas que vinieron, el cruce del Mar Rojo, cuando los sustentó y les dio agua donde no había y les dio de comer durante toda esa travesía en el desierto. Seguramente ellos tenían esta experiencia y decían: bueno, este Dios que nos ha sacado con mano poderosa es el que ahora nos va a dar la victoria para que podamos poseer la tierra. Dice el versículo 30 del capítulo 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Qué importante la actitud de estos 2 hombres, Josué y Caleb. Vieron que realmente con la ayuda del Señor ellos podrían realmente tomar esa tierra y se iba a cumplir la promesa. Los 10 espías volvieron en realidad llenos de temor, no dispuestos a hacer lo que Dios les había encomendado y ordenado. Todo era negativo para ellos. De ahí en adelante, ahora el informe se transforma en algo totalmente negativo. No tuvieron una actitud de fe, una actitud de confianza en la promesa, en la palabra de Dios.
era más fuerte lo que habían visto, era más fuerte el enemigo, la imagen del enemigo, y con una actitud de cobardía se atemorizaron frente a aquellos hombres, aún teniendo de su lado al Dios Todopoderoso. Qué situación, ¿no? ¿Qué situación? Sí, los hombres tal vez eran fuertes y tal vez tenían ciudades amuralladas y fortificadas, pero el que estaba del lado de ellos era el Dios Todopoderoso, era el Señor. Es momento tal vez de preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud frente a las dificultades? ¿Recordamos las promesas del Señor o tememos cuando vemos al enemigo que nos enfrenta? Esta actitud nos hará perder la oportunidad de alcanzar la bendición que Dios nos ha preparado. El temor frente a las situaciones y ese paralizarnos, porque el temor paraliza, nos hará perder la oportunidad de alcanzar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe? Cobarde quiere decir pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones de peligro, arriesgadas o difíciles. Esa es la cobardía. Dios es más grande que nuestros problemas y dificultades. Dios es más grande que todo aquello que podamos enfrentar. No hay enemigo que pueda enfrentarnos si Dios está con nosotros. Y bien dice la palabra, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está por encima de todas nuestras imposibilidades, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, es posible para Él. A veces medimos las cosas con nuestra posibilidad, con nuestra capacidad o con nuestra fortaleza, pero cuando el Señor nos ha hecho una promesa, Él es el que va a estar delante nuestro, abriendo el camino y dándonos la victoria para la gloria de su nombre. En segunda instancia, analicemos qué perjuicios acarrea esta actitud negativa a todos aquellos que nos rodean. El temor afectó de tal manera a estos 10 espías que comenzaron a agrandar la imagen de las dificultades y aún la imagen de los enemigos. El siguiente relato que vamos a leer lo muestra de una manera muy patente, muy clara. Números capítulo 13, versículos 31 al 33. Mire lo que estos hombres, 10 espías, dijeron. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Ya hay una negativa. Después de dar un informe mitad bueno y mitad malo, ahora dicen, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. No es problema el que sea más fuerte que ellos, si Dios está con ellos. El que les dice que les va a entregar la tierra es Dios. Entonces, fíjense que ellos dicen y ven solamente la parte humana. Ellos son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ahí la influencia. Hablaron mal a todo el pueblo de esta manera, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Miren, acá vemos cómo se superlativiza todo. Antes vieron la tierra que fluía leche y miel y que era productiva y que era de mucha bendición. Ahora es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Sí, eran descendientes de los hijos de Anac, eran gente de elevada estatura, pero miren lo que dijeron. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Miren lo que dicen. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Evidentemente, ahí están superlativizando también esta situación. Ellos se sentían, y bien lo dicen, a nuestro parecer, ellos se sentían como langostas en relación con esta gente que ocupaba la tierra. Qué terrible cuando entra el temor, el miedo y la cobardía. Empezamos a notar que verdaderamente
el enemigo se agranda. Aún se agranda no solamente porque puede ser grande y poderoso, pero aún se agranda todavía más, porque lo vemos de una manera o de una perspectiva que realmente se distorsiona totalmente qué es lo que estamos viendo. Qué triste situación la de estos príncipes. Pensemos que estos eran jefes de las tribus de Israel y este informe, esto que ellos dijeron, realmente iba a afectar de alguna manera. Sembraron el pánico entre el pueblo. Y acá sacamos también una lección para nosotros. Sacamos una lección. Nuestra actitud siempre va a afectar a otros. Nuestra vida, lo que hagamos y nuestras actitudes van a afectar. Somos seres influenciables. Y más allá de nuestro propio fracaso, estaremos provocando que otros también desfallezcan. Y que no solo esto, sino que las consecuencias sobre ellos hasta puedan ser peores que sobre nosotros mismos. Y esto es algo terrible. No solamente nos estamos acarreando un mal a nosotros mismos, tomando esta actitud de falta de fe y de confianza en Dios y de magnificar al enemigo y no tomar en cuenta que nuestro Dios es más grande, sino que esta influencia que puede realmente afectar a los que nos rodean puede traer el desastre en la vida de aquellos que también van a entrar, como pasó con el pueblo, en pánico, en terror. Leamos lo que pasó con el pueblo. Números capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjense la reacción del pueblo, voces de angustia, de miedo, de terror. Y se quejaron contra Moisés. Moisés era el dirigente que Dios había puesto. Por mano de Moisés Dios los había sacado de la esclavitud y realmente los había llevado, hasta ese lugar. Y habían quejado también contra Aarón, que era el sumo sacerdote, aquel que representaba, la conexión con Dios, con lo que realmente Dios, de la manera que Dios se manifestaba en su pueblo. Todo se volvió un caos. El pueblo entró en una situación terrible. Hubieran preferido morir en Egipto, hubieran preferido morir allí donde eran esclavos o en el desierto que en manos de aquellos a los cuales ellos creían que eran realmente tan poderosos. Y lo peor, culparon a Dios de traerlos a ese lugar para morir, ellos, sus mujeres y sus hijos. Números capítulo 14, versículo 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Qué terrible, ya se veían totalmente muertos y destruidos en esta circunstancia. ¿Qué otra cosa pasó con el pueblo? Querían volverse a Egipto. Preferían volver a la esclavitud, al atroz sometimiento del imperio y renunciar a la bendición de Dios, renunciar a poseer una tierra de bendición, de abundancia, todo por el temor que ellos ahora tenían en sus corazones. Números capítulo 14, versículos 3 y 4 dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán, alguien que nos dirija, y volvámonos a Egipto. Es un acto de total rebelión contra Dios y contra los propósitos que Dios tenía para ese pueblo. Qué importante esto, porque fíjense cuál fue la consecuencia de ese de ese informe tan realmente con tanto temor y qué era lo que había pasado con todo el pueblo de Israel. Josué y Caleb, los dos espías que realmente confiaron en el Señor, ellos realmente tenían la seguridad de que Dios les iba a entregar a los enemigos en sus manos y trataron de convencer al pueblo de Israel y decirles que en realidad Dios les iba a entregar a los enemigos en sus manos porque Dios estaba con ellos. Esta era tan sencillamente la fe puesta realmente en evidencia. Sin embargo,
La situación de miedo, de pánico y de rebeldía que se había formado dio como para que ellos procuraran apedrearlos. Miren ustedes a qué punto quisieron apedrear a Josué y Caleb, porque ellos estaban diciendo que realmente podían hacerlo. Evidentemente esto iba a ocasionar un juicio que podríamos decir inminente, el juicio de Dios contra esta desobediencia, contra esta actitud que realmente era tan terrible. Ahí vemos la intercesión de Moisés. Ahí vemos quien realmente tenía su corazón puesto también en el pueblo. Y si bien él veía la actitud del corazón del pueblo y de estos que habían ido a reconocer la tierra, sin embargo él oró a Dios. Está registrada esa oración. Los versículos del capítulo 14, 18 al 19, dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. La oración que Moisés de todo su corazón pronunció delante de Dios. La incredulidad, la rebeldía, la desobediencia siempre trae desastre a nuestra vida. Las consecuencias de esto siempre es desastre. Y de esto no podemos culpar a Dios. Somos responsables nosotros mismos de una actitud semejante. A pesar de todo esto, Dios siempre está dispuesto a cumplir su promesa. Más allá de nuestras actitudes, Dios siempre estará dispuesto a cumplir su promesa, y la promesa era llevar a su pueblo a la tierra e introducirlo a la tierra prometida de Canaán para que la pudieran poseer. Nuestras impertinencias no podrán impedir que Dios cumpla con su propósito. Pero atención a esto, pero sí lograrán que quedemos fuera de esos maravillosos propósitos y planes que Él tiene para nosotros. Qué triste, ¿no? Teniendo Dios, el Todopoderoso, propósitos de bendición, de darnos realmente la bendición, tal vez no vamos a poder impedir que Dios haga lo que tiene que hacer, pero sí, seguramente vamos a quedar fuera de esos propósitos y planes que Él ha determinado para nuestra vida. Los 10 hombres que originalmente se rebelaron y dieron un mal informe fueron castigados. El versículo 37 dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. El pueblo que se rebeló contra Dios, vagaría por el desierto 40 años, un año por cada día que duró el reconocimiento de la tierra por parte de ellos mismos. Y finalmente no podrán entrar a causa de su permanente incredulidad. Los versículos 33 y 34 dicen esto, dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Qué tristeza saber que habían salido con una esperanza y con una expectativa tan gloriosa, y que realmente esta actitud los haya hecho perder, como dijimos antes, la bendición de Dios, no poder alcanzar esos propósitos maravillosos que Dios tenía sobre ellos. El pueblo sí iba a entrar. Fíjense, Josué y Caleb no murieron. Si bien eran parte de los 12 espías, ellos dos, por cuanto creyeron en la promesa de Dios y estuvieron dispuestos a hacer la voluntad del Señor, Dios los mantuvo con vida. Dice el versículo 38,
Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios los había preservado. Por otro lado, los que en ese momento eran niños, es decir, los niños a los cuales se referían aquellos rebeldes, diciendo que si ellos poseerían la tierra, serían muertos a espada y tomarían a sus niños y a sus esposas. Dice aquí que esos niños, que en ese momento eran niños, serían la generación que Dios iba a introducir en la tierra que les había prometido. Dice el versículo 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El despreciar la bendición de Dios, el despreciar a Dios, el rebelarnos contra Él, como dijimos antes, trae desastre a nuestra vida. Necesitamos confiar en el poder de Dios y saber que el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. Tal como aquellos, nosotros en este tiempo, también tenemos promesas de bendición de parte de Dios en nuestra vida. Tal vez podemos decir algunas cosas. Nosotros también tenemos promesas de Dios, que Dios nos ha hecho. El apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice algo que es muy hermoso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire si no nos ha dado promesas. Miremos la palabra de Dios y vamos a encontrar maravillosas, grandísimas promesas que Dios nos ha hecho para que nosotros podamos realmente creerlas y saber que realmente debemos alcanzarlas mediante la fe. También nos ha librado de la esclavitud, no de Egipto, pero sí del pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué hermoso pasaje. Libertados del pecado. Fuimos esclavos del pecado, pero ahora el Señor nos dio esta gloriosa bendición y esta gloriosa libertad. Y nos ha prometido también a nosotros un lugar y una morada eterna en los cielos. Así como a ellos les había prometido una tierra para habitar, Dios nos ha prometido, el Señor ha prometido que tiene un lugar preparado para nosotros allí en su presencia. Cuando Jesús habló con los discípulos, le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué le parece? También nosotros tenemos un lugar preparado, una mansión eterna, gloriosa, allí en los cielos, que el Señor nos ha preparado. ¿Estamos dispuestos a estar firmes en la fe? Tenemos la enseñanza, tenemos a través de esta enseñanza lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Quienes fracasaron y fallaron y no alcanzaron la promesa y el cumplimiento de la promesa porque se rebelaron contra Dios y realmente no pudieron confiar en la gracia de Dios y temieron y se volvieron atrás, como dice la palabra, despreciaron lo que Dios les había ofrecido. Que podamos tomar ejemplo de lo positivo, de Josué, de Caleb, que creyeron en el Señor. Y saben una cosa, ellos no solamente pudieron entrar con la generación de los que ya no eran niños cuando habían llegado en aquella instancia, sino que era la generación, digamos, que ya eran jóvenes. Josué y Caleb fueron los dirigentes, especialmente Josué quedó en lugar de Moisés y fue a quien Dios usó para poder cruzar el río Jordán, tomar la tierra prometida y realmente repartirla como Dios le había indicado. Quiero finalizar
con un texto que conocemos bien, pero que nos puede servir de aliento, porque esta palabra no solamente fue para Josué en aquel tiempo, sino que también es para nosotros en este tiempo, que debemos poseer estas promesas maravillosas de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no seas cobarde, como fueron ellos. Seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que el Señor nos ayude. Podemos tomar para nosotros esta palabra. Podemos decir, gracias Señor, estoy dispuesto a poder poner mis ojos en tu palabra, no apartarla, no apartar mis ojos de tu palabra, meditarla y ponerla en mi corazón y ponerla por obra a través de mis acciones y mis hechos, y seguramente Dios nos va a guiar por camino de bendición. Todo te saldrá bien y Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Creemos en las promesas de Dios? ¿Creemos en todo lo que Dios nos ha prometido? Creemos que es un tiempo donde tal vez el enemigo querrá también de alguna manera atemorizarnos para que desertemos de la empresa de poder conquistar las bendiciones de Dios a través de la fe. Pero hermano y hermana, Dios nos ha dado la palabra para que nos enseñe qué cosas no debemos hacer y qué cosas debemos hacer y afirmarlas en nuestro corazón. Que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada vida, que podamos ser firmes, esforzados y valientes. No temamos ni desmayemos, porque el Señor estará con nosotros hasta el día en que podamos entrar en aquella gloriosa herencia, aquella tierra prometida, aquellas mansiones eternas que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros.